quiero hablarle unas cortas palabras. No vine a predicarle mucho. Le voy a hablar corto hoy. Qué bueno que le voy a hablar corto, ¿verdad? Y quiero hablar un tema muy poderoso, pero corto. Génesis capítulo 1, versos 11 y 12. Génesis capítulo 1, si está ahí, me dicen amén los de multimedia, si no, lo leo. Okay. Génesis capítulo 1, versos 11 y 12. Póngase de pie, la palabra de Dios la vamos a leer honrando a Dios, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Amén. Pero me interesa algo, preste atención a lo que le voy a enseñar, por favor. Mire. Esta palabra la hemos leído 500,000 veces. Mire. Dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, árbol que da fruto, cuya semilla esté en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Quédense ahí. La leímos fácil. ¿Sí o qué? Ahora bien, te voy a enseñar un poquito antes de predicar cómo se lee la palabra. Mira. Cuando Dios le dijo a la hierba, Dios le dio una orden a la tierra. Y cuando le dio una orden a la tierra fue de que produzca hierba verde. ¿Y qué hace la coma aquí? Separa. Es decir, que lo que Dios pensó primero era que la tierra produciera hierba. Pero ¿qué pasó? Que cuando Él ve que la tierra produce hierba verde, cuando Él la ve que produce la hierba verde, Él vio que produjo la hierba y la hierba se creó. Aquí nos damos cuenta que la hierba se creó. ¿Sí o qué? ¿Me están entendiendo? Ahora bien, ¿pero qué pasa? Que la hierba que se produjo no tenía semilla. Y como no tenía semilla, entonces pensó, luego, no sé si tú me captas la idea, dijo Dios: produzca la tierra hierba verde. Y la hierba se produjo, pero que la tierra no, la hierba que se produjo no tenía semilla. Pero luego que se produce semilla, digo, se creó el fruto, el árbol con fruto. Pero el fruto Él lo puso a que diera según qué. Y que su semilla que estaba dentro del fruto esté ¿dónde? Entonces, es decir, creó un mango, pero el mango que se creó no tenía la semilla dentro. Escuche, tiene que interpretar lo que dice la Biblia. Cuando Él crea la hierba crece sin semilla. Cuando Él ve que le hace falta una semilla, le pone a la hierba semilla, porque necesita que se cree un árbol. El árbol quiere fruto, pero no tiene la semilla dentro. Después Dios se da cuenta que ese fruto, para producir conforme a su género o su generación, necesita tener una semilla que dependiera de Él. La puso dentro. Entonces, todo lo que Dios puso a producir, después se da cuenta que... Y la palabra bueno aquí es bendecir, bendición. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Te pido, Dios, que el espíritu de esta palabra, Señor, nos pueda hablar a todos hoy. Señor Padre, que esta palabra, Dios mío, quede marcada, Señor, en nuestros corazones, que nosotros podamos, Señor, entenderla, recibirla, atesorarla. Señor, que podamos funcionar conforme a ella, Señor. Mientras predicamos, Señor, edifica a tu pueblo, sana a tu pueblo y hazle comprender a tu pueblo las cosas que tú quieres para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese un momentico. Presta atención a esto. Quizás no tengo que predicarte mucho, pero sí quiero predicarte bueno. Yo quiero predicar bajo el tema la idea de Dios. La idea de Dios. Todo lo que Dios pensó y todo lo que Dios profetizó o puso a producir tenía que
hacerse conforme a su idea. En otras palabras, todo lo que Dios pensó, ideó, ocurrió, tenía que producir conforme a la idea. Es decir, que Dios no tenía el por qué bendecir algo que no corriera conforme a su voluntad, su propósito o su idea. Entonces, cuando yo veo esto, escuche lo que le voy a predicar. Quizás esto va a ser, yo pudiera cerrar este mensaje en 3 minutos. Porque hay cosas que la gente no lo entiende y no entiende cómo Dios funciona. Y yo creo que por eso la gente está depresiva, amargada, insatisfecha, insegura y desilusionada. Te voy a explicar algo que cuesta millones de pesos. Como Dios me llevó a este pensamiento en el espíritu, yo estuve viendo 2 personas con todas las mismas virtudes. En otras palabras, las personas que vi en el espíritu tenían todos los mismos detalles y eran 2 taxistas. Los 2 compraron carro el mismo día. Los 2 compraron turno el mismo día. Los 2 tenían fuego. Los 2 tenían pasión por hacer su trabajo. Los 2 tenían compromiso. Los 2 tenían muchas cosas, muchos detalles buenos. Y Dios me llevó a ver que al cabo del tiempo, un taxista no funciona. Tiene que vender el carro, se endeuda, vende el carro, vende el turno y deja de ser taxista. Y yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué me está mostrando esto? Y Él comenzó a darme respuesta. Es lo mismo que la gente cuestiona. La gente cree que yo soy malo porque ellos 2 estaban haciendo lo mismo y a uno no le dio resultado y a otro sí. La gente me cuestiona a mí. ¿Por qué ese progresó y por qué yo no progresé? La gente me cuestiona a mí el por qué yo nací en una familia disfuncional y otro nació en una casa con padre y madre. Lo que la gente no sabe, que Dios no puede bendecir lo que Él no pensó o lo que Él no ideó. Si Dios no te vio a ti o no te pensó como taxista, si tú quieres forzar a hacerlo, Dios no tiene por qué bendecirte. Y es ahí donde las cosas se separan. ¿Alguien me está entendiendo lo que te quiero decir? Esto es muy profundo. Escuche la profundidad, por favor. Esto es algo que nadie se lo va a predicar. Esto no va a salir en ningún lado, lo que estoy diciendo. O sea, hay gente que están forzando por algo que ellos se inventaron, pero algo que Dios no se inventó para ellos. Entonces, cuando Dios quiso formar algo y le dio cuenta que le faltaba, se lo añadió. Quiere decir que cuando Dios idea ponerte en un lugar o en un territorio, Él provee los recursos para que tú tengas todos. Él provee el tiempo, Él provee las sazones, Él provee el dinero, Él provee todo. Pero hay gente que se siente mal porque creyeron que podían comprometer a Dios con un sinnúmero de cosas que Dios no lo pensó. Y Dios siempre va a bendecir lo que estuvo dentro de su programa bendecir. Y es por eso que hay mucha gente forzando con cosas que Dios no lo quiere. Ahí. Hay mucha gente queriendo las cosas por la mala. Hay mucha gente diciéndole, Señor, mira, aquel, tú le diste esto, tú le diste aquello, a mí no me lo ha dado nada. La pregunta sería, ¿fue la idea de Dios tú parecerse a Él? ¿O tú ser lo mismo que Él? Y ahí es que viene la cosa. Hay gente que tú dices, pero ven acá, my God, ese tipo sí tuvo suerte, porque yo lo intenté de todas formas y a mí no me salió. Vengo a decirte que ese tipo no tuvo suerte. Ese tipo simplemente estaba dentro de la idea de Dios. Por eso tú vas a ver gente que cuando se alinean a lo profético, cuando se alinean al tiempo de Dios y se dan cuenta que Dios lo eligió para algo, entonces esa gente no forza nada y de repente recibe todo. Entonces hay gente creyendo que fue una coincidencia y no se dieron cuenta que ese tiempo Dios lo pensó.
¿Alguien me está entendiendo algo? Te voy a decir cositas. Mira esto. Te voy a llevar a un pensamiento bíblico. Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27. Mira. Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú. ¿Cómo fue? ¿Cómo? ¿Alguien me está entendiendo aquí? Él estaba hablando mentira. Jacob está diciendo, yo soy Esaú. Tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? ¿Cómo que fue que hallaste el cordero tan rápido? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo lo que aconteciere delante de mí, lo encontrase delante de mí. Sigue. El 21. Y Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre, a Isaac, quien lo palpó y le dijo, la voz de Jacob es la voz de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Sigue. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. ¿Y qué? Y le dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, soy yo. Dijo también, acércate y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo a Isaac su padre, acércate ahora y bésame. Quería olerlo. Sigue. Y Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de su vestido y le bendijo, diciendo, mirad el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha de bendecido. Dijo Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y de la abundancia del trigo y del mosto. Sigue. Sírvante pueblos y naciones, se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinarán ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Escucha misterio. Ya conmigo, tiene que haber una alineación profética. Porque aquí se va a cumplir lo que Dios idea, lo que Dios piensa, lo que Dios dice. Había una palabra profética declarada sobre la vida de Jacob antes de nacer que salió de la boca de Dios. En otras palabras, la boca de Dios había dicho que el mayor le serviría a quién. Entonces, como Dios tenía una palabra que cumplir, este hombre Jacob, yo puedo decirle que Jacob podía hacer lo que le diera la gana. En otras palabras, Jacob podía hacer cualquier cosa y eso no lo iba a mover a Dios. En otras palabras, la idea que Dios pensó no iba a ser movida porque Jacob en un tiempo era ladrón, era mentiroso, era delincuente o era un prostituto o como usted quiera. Dios simplemente pensó algo y diseñó una idea para que esto se cumpliera. Y aquí vemos algo que es inusual. Aleluya. Quizás podemos ver mucha gente diciendo, yo he hecho lo suficiente para hacer aquello, hacer lo otro. Todos los pasos que me dijo el pastor para que lo hiciera, yo lo hice. Pero tú no te diste cuenta que aunque tú hicieras los pasos que el pastor te dijo, aquí se va a hacer o cumplir lo que Dios dijo de ti. Un delincuente mentiroso que se viste con el vestido de su hermano, se pone los pelos de cabra, se pone el perfume y se hace pasar por otro. No es simplemente, la gente dice, este no es merecedor de nada, pero hay un problema. El problema es que Dios ideó bendecir a Jacob. ¿Y cuál es el problema si Dios decidió bendecirlo a él? Por eso es que hay hijos de madres que están en la calle, que son supuestamente delincuentes, pero si Dios dijo, hay esposos que están de vagabundos, adulterando, haciendo de todo, pero si Dios dijo, va a salir al desierto, pero se va a encontrar con Dios. Va a salir pero en la calle, pero se va a encontrar con Dios. Porque en todo hay un diseño y una idea.
hasta que el hombre no entiende que Dios tiene una idea, un pensamiento contigo, vas a estar preguntándote, ¿por qué no conmigo y sí con él? Hasta que tú no lo pienses así. Entonces yo me puedo dar cuenta que este hombre quizás no hizo lo suficiente, pero había una palabra profética, había una palabra alineada a los tiempos, que este hombre debía de ser el bendecido. Entonces hay gente que se están poniendo guapo porque el que no tiene supuestamente esfuerzo está siendo bendecido. Hay gente que se pone guapo porque Dios está usando a uno y a ti no te está usando. Lo que pasa es que a ti Dios te quiere usar, pero en una área específica. Y lo que tú no has encontrado es en la área específica donde Dios te quiere usar. Entonces hay una área específica donde Dios quería bendecir a Jacob y había una área específica donde Dios quería utilizar a Esaú. Pero ¿qué pasa? Si tú no te das cuenta de eso rápido, tú vas a caer en la desilusión. Tú vas a caer en la depresión. Tú te vas a enfriar en el cuestionamiento. ¿Por qué? Porque tú vas a pensar que tu Dios no te ama. Tú vas a pensar que tu Dios no te quiere. Tú vas a pensar que tu Dios es un desgraciado. No. Dios nunca pensó eso. Dios lo que pensó fue llevarte hasta otro destino profético. Dios pensó llevarte hacia otro pueblo, hacia otra nación. Dios pensó generar contigo cosas que ni por tu mente pasaron por estar pendiente al llamado de otro. ¿Cuánta gente se siente mal cuando Dios tuvo un pensamiento para él, incluso mejor que el otro? Cuando hay una alineación profética, no importa lo que usted haga. Cuando hay una alineación profética, no importa que haya sido ladrón o delincuente. Lo que Dios prometió, Él lo cumple. La gente dice, aleluya, ese hombre fue un dichoso. A ese se le pegó una bamba, pero no fue así. Simplemente encontró lo que Dios dijo. Cuando tú encuentras lo que Dios dijo, entonces tú comienzas a tomarle sabor a las cosas. Ahí es donde tú comienzas a entender que Dios no se equivocó. Cuando tú encuentras lo que Dios dijo, tú dices, aleluya, tanto tiempo perdido, aleluya, pensando que Dios me quería como profeta a las naciones de la China, como había una China frente de mi casa. Porque la interpretación, no le estamos dando la interpretación, no le estamos dando el matiz de lo que Dios pensó en nosotros. Aleluya. Dios dijo que el mayor le servirá al menor, y esa fue la idea de Dios. Ese hombre podía experimentar lo que sea, pero cuando se encuentra con lo profético comienza a cambiar su vida. Aleluya. Pastor, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Cuando tú entras en la alineación profética de la idea que Dios tiene contigo, todo comienza a abrirse, todo comienza a añadirse. Pregúntame por qué, pastor. Porque hay algo que tú vas a encontrar en el camino cuando tú encuentras el camino profético. Pregúntame qué es. Carlos, dime. Voy a repetir esto de nuevo. ¿Qué se encuentra? ¿Qué tú encuentras en el camino cuando te alineas a lo profético? Escriban esto, por favor. ¿Qué se encuentra? La bendición de Dios. Usted va a patalear en todo lo que Dios no dijo. Pero lo que Dios dijo, usted va a encontrar bendición. Proverbios capítulo 10. Escucha esto. ¿Lo tiene o no lo tiene? La bendición de Jehová es lo que empobrece. ¿Es la qué? Y no añade. ¿Cómo puede ser que tú encontraste el camino de lo que Dios dijo y estás entristecido? ¿Cómo puede ser que tú estás dentro del marco del profético? Escucha esto. No estoy diciendo que las cosas de Dios no te van a causar dolor, pero el dolor está conectado con una fuente eterna. Al dolor está conectado con una fuente eterna. Aleluya. El sabor que te va a la satisfacción será más grande que el dolor. Pero hay gente que están desilusionados de la vida y están supuestamente haciendo lo que Dios dijo. Cuando usted encuentra el pensamiento de Dios, usted encuentra bendición. Pastor, ¿qué es? ¿Por qué usted me está diciendo eso? Mire esto, cuando Dios le da la orden a la tierra que produzca hierba y a la hierba que produzca semilla, dice Dios, y vio Dios que era. Y yo dije ahorita que lo bueno era.
Bendición, aleluya. Entonces cuando Dios, aleluya, cuando Dios idea algo y usted encuentra la idea de Dios, entonces Dios va añadiendo bendición. Pastor, ¿qué significa la palabra bendición cuando encuentro lo bueno? Pues si no se lo explico, usted no se va a decir que bendición, bendición, bendición. Déjame definirle esto entonces. La palabra bendición quiere decir recibir recursos para seguir creciendo. Entonces, todo el que encuentra la idea de Dios en el camino, o en otra palabra, cuando usted se alinea dentro de la idea de Dios, entre el destino profético, cuando usted lo encuentra, usted comienza a recibir el equipamiento espiritual para poder llegar a la idea, a completar la idea que Dios dijo de usted. Entonces, mediante un camino, usted va a ver que le van a llegar cosas que van a añadir al conocimiento, van a añadir a la verdad, van a añadir al furor, al ánimo, todo eso. Por eso que usted se va a dar cuenta de personas que lo hirieron muchísimo, pero como estaban alineados a lo profético, siguieron caminando. Porque cuando usted encuentra su alineación, cuando usted encuentra cuál es la idea de Dios para usted, usted encuentra la bendición de Dios. Porque la gente no se está dando cuenta que cuando Dios le dijo a la semilla, aleluya, que produciera árboles, y a los árboles que se le introduciera la semilla, dijo Dios, había una coma. Hizo una separación, porque para él bendecir, él tiene que ver. Entonces Dios tiene que ver que tú te introduzcas en el tiempo profético. Pues cuando Dios ve que tú te introduces en el tiempo profético, entonces Dios decide añadir bendición. Pastor, ¿bendición qué es? Resources, equipamiento, almas espirituales para vencer la maldad. Entonces cuando usted está armado con un equipamiento a través de la bendición de Dios, usted sigue caminando y sigue siendo enriquecido, aunque usted siga maltratado. Aunque usted lo maltraten, usted sigue siendo enriquecido. Aunque usted no se le engañen y no hablan mal de usted, usted sigue para adelante. Porque usted está dentro de la idea de Dios. Y vieron muchísimas cosas que pasaron. Y las cosas que pasaron que no se entendían, fue porque Dios dijo que era así. Aunque hubo un tiempo de silencio, hubo un tiempo de dolor, y Dios profetizó 400 años, Dios tenía que hacerlo así. ¿Por qué? Porque Dios sabía que el pueblo era rebelde. Y de la única forma del pueblo entender que estaba totalmente desarmado y sin Dios, era así. Entonces, cuando usted entiende cuál es la idea de Dios con usted, entonces usted va a decir si es bueno que usted tenga un banco sin hacer nada. Escuche esto ahora que le voy a decir. He visto mucha gente cuestionando a Dios por lo que Dios no está haciendo con ellos, pero ellos no han cambiado lo que habitualmente hacen. Entonces, usted sabe que lo tiene usted cuestionando a Dios. El movimiento que Dios le está empujando a hacer, que usted nunca ha hecho. Entonces, Dios te está empujando a hacer un movimiento porque no es ahí que te quiere bendecir. No es así que te quiere. Pero tú quieres forzar que sea así. Porque tú escuchaste un cuento. Pastor, ¿cuál fue el cuento que yo escuché? Que un hombre no salió de su casa pidiéndole a Dios que le lleven comida y un delincuente le llevó, y tú quieres que contigo también funcione así. Yo no sé si alguien me encontró. Te lo hago más específico. Yo vi una viejita que estaba todos los días en su casa diciendo, Señor, mándame provisión. Señor, mándame provisión, pero dejaba la ventana abierta. El tipo del punto escuchaba todos los días la oración de la viejita. Pero el tipo del punto se movió, yo no sé, a misericordia. Y de repente va donde el jefe del punto dice, esa vieja todos los días se postra a orar y pide alimento. El jefe dice, toma tanto, toma 50,000 pesos, cómpralo, llévalo a la casa. Tum, 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 tum. ¿Quién es? Nadie sabe. El tipo le deja la compra, se va. Y la tipa dice, gloria a Dios, que Dios bendiga a ese delincuente. ¿Y cómo va a ser? Ese fue el tipo del punto. Le dice a una gente que había relación. Ese fue el tipo del punto. ¿Cómo va a ser que tú vas a bendecir a ese tipo que está en el punto? Porque se deja usar. Entonces tú crees que te va a salir a ti lo mismo. Y por eso tú no saliste de tu casa, dejaste la ventana abierta y sigue orando. Con ella funcionó a ti, así. Porque Dios quería darle una enseñanza, cómo Dios puede utilizar a una persona como esa. Pero hay otra clase de personas alrededor tuyo, que no son delincuentes, que son conservadores.
Hay otra clase de personas que no son delincuentes, pero son religiosos. Y Dios te quiere usar a ti para un alcance diferente. Entonces no va a aplicar lo mismo que pasó con la viejita contigo. ¿Por qué? Porque el alcance, aleluya. Pastor, ¿dónde puedo ver eso? De repente veo a Juan Luis Guerra con un alcance. Él descubrió cuál es su alcance. Por eso lo han criticado los cristianos. Lo han sepultado, se lo han comido vivo en las redes sociales. Y a ese hombre nadie lo detiene. ¿Sabe por qué? Porque él en una entrevista dijo, yo sé que yo fui asignado para estar en esa esfera, aleluya. Para yo hablarle a gente de esta esfera social. Porque lo que tú no puedes hacer por criticarme, yo no lo voy a dejar de hacer aunque tú me critiques. Yo encontré la idea de Dios para mí. Yo encontré cuál es la idea de Dios para mí. Entonces, si usted encuentra su propósito, usted está encontrando su bendición. La gente no se da cuenta. Yo le enseñé algo a alguien. Si yo te preguntara, ¿por qué razón Dios tiene que bendecirte a ti cuando tú no estás funcionando como Dios quiere? ¿Por qué razón Dios tiene que hacer? Dios nunca bendijo la tierra cuando no produjo lo que Él pensó. Incluso usted se va a dar cuenta de algo. Usted ve el Génesis, usted ve el Génesis, usted lee el primer libro de Génesis. ¿Usted quiere? ¿Cuántas veces está leyendo el libro de Génesis? No leo mucho. Y cuando Él comenzó a darle orden a la tierra, a los animales, a los peces, a las plantas y a los hombres, y dijo Dios que fue bueno, y dice, y lo bendijo Dios. Porque Dios bendijo todo lo que comenzó a caminar y a correr conforme a su idea. En otras palabras, Dios te quiere llenar de papeleta cuando tú encuentres cuál es tu asignación. O sea, si tú no estás corriendo de acuerdo a Él, ¿por qué Él tiene que bendecirte? Por eso, yo he visto gente sumamente rica y sin ir ni un día a una escuela. ¿Por qué? Porque ellos encontraron, aleluya, el potencial de ellos sin tener que ir a una escuela. Pero eso no quiere decir que tú tienes que ser así. Porque hay quizás gente en tu universidad o en tu escuela esperando que tú le profetices. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con eso? Que Dios está bendiciendo a que Él encuentre su destino profético. Entonces, mucha gente forzando cosas a la mala. Es más, te voy a dar una cherry, pero no me mates con lo que te voy a decir. ¿Quién me va a cubrir? Te lo voy a decir, pero me va a cubrir. La mujer está sufriendo por un esposo que Dios nunca le confirmó. Ahora, el hombre se puede ir y va a volver cuando fue lo que Dios ideó para ti. Lo que pasa es que la gente no lo sabe. Yo iba a decir otra cosa, ya me voy a reservar esto. Señor, no me ponga cosas aquí como esta. Es demasiado fuerte, yo mejor me voy a coger. Esta me lo voy a coger para mí solo. Le voy a dejar para después. Mira, es que es impresionante. Si yo te preguntara, ¿qué esfuerzo tuvo que hacer Saúl para llegar a ser rey? Ninguno. Ok. ¿Qué tanto esfuerzo tuvo que hacer Esther para llegar a ser reina? No, yo voy a decir, ok, le hago una pregunta a José Luis que sabe un poco de Biblia. ¿A quién se la voy a hacer? ¿Se la puede hacer yo a él? Ok, ¿de qué tribu era Saúl? ¿De qué tribu era Saúl? ¿De qué tribu era Saúl? Benjamín. ¿Sabe cuál fue la palabra profética que le dijo a Benjamín? Ustedes eran lobos arrebatadores de la manada. Estaba profetizado que una gente de Saúl iba a ser rey. Entonces él no tiene esfuerzo para ser rey porque ya Dios lo dijo antes por la boca de Jacob. Entonces es la diferencia. Porque, ¿qué pasó? Entró en el orden cronológico Saúl para llegar al cumplimiento de la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Como Dios hubiese pensado que esta gente iban a funcionar de esta manera, por eso, entonces este hombre es elegido como rey.
por más error que nosotros pensemos que hubo en Saúl, Dios dijo que la gente de esta tribu no iban a entrar ni siquiera en competencia. Entonces, ¿qué encontró Saúl? El tiempo preciso, profético, persiguiéndolo. Y él fue capaz de discernir y tomarlo. Escucha, él fue capaz de discernir y tomarlo. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas cosas proféticas para que cambie lo que estás haciendo, que no está produciendo, han pasado y tú no lo has tomado? Porque al hombre se le hace difícil de programarse de algo que ya lo pensó así hacerlo. Entonces por eso no entramos dentro de la idea, no entramos dentro del propósito. Porque si a ti te gusta, obligatoriamente a ti no te tiene que gustar lo que a mí me gusta. O sea, no obligatoriamente Dios tiene que usarte como yo, puede usarte más que yo. O sea, es limitarte. Tú querés hacer lo mismo que yo. Escucha. Es limitarte, querés hacer lo mismo que yo. Pero es romper en el don del profético querer algo más que yo. ¿Por qué? Pregúntame por qué. Porque la Biblia dice que mayores cosas haremos. Entonces, eso comienza a romper. Querer hacer cosas mayores, es decir, tengo que romper patrones. Porque la idea de Dios es que todos hagamos cosas grandes, pero ¿de qué forma? Si yo hago algo grande, tú quieres hacer lo mismo grande que yo hago. Así no funciona. ¿Por qué? Porque cada persona que está dentro de la idea de Dios tiene un pueblo esperándolo. Tiene una nación esperándolo. Tiene una gente en específico esperándolo. Entonces tú no puedes creer que porque Dios bendijo a uno y no te bendijo a ti en ese lugar, es que Dios nunca te va a bendecir. Y ahí está el problema de la gente de hoy. Que Dios tiene una idea, que Dios lo profetizó antes, incluso de tu nacer, pero tú no te has dado cuenta que el pensamiento de Dios para ti es más grande que lo que tú piensas. Isaías capítulo 55, versos 8 y 9. ¿Lo puedes poner? No lo puedes. No lo tienes. La Biblia dice, así como son los cielos más altos que la tierra. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mi pensamiento más que vuestros pensamientos. Y en Jeremías dice, mi pensamiento que tengo para vosotros, el pensamiento de bien y no de mal. En otras palabras, que lo que Dios profetizó, lo que Dios pensó para ti, era algo que yo no podía hacer. Entonces, cuando tú entiendes que lo que Dios te asignó a ti es más poderoso que lo que tú has imaginado, entonces tú vas a estar buscando a dónde fue que Dios te asignó. O qué fue lo que Dios te asignó. O qué fue lo que Dios dijo de ti. Entonces nosotros tenemos que recibir un entrenamiento para decir, Señor, ¿a dónde? Muéstrame cuál es la idea tuya en mi persona. ¿Por qué, pastor? Porque yo he visto grandes herreros siendo grandes hombres de Dios. He visto grandes empresarios siendo hombres de Dios. He visto políticos pararse en un tribunal y hablar de Dios. Aleluya. He visto carpinteros siendo hombres de Dios. En otras palabras, no siempre Dios te va a llamar al tiempo completo. No siempre Dios te va a llamar a vivir el ministerio. Pero una de las cosas que la gente no ha entendido, que no importa en el lugar donde Dios te envíe, ahí Dios te va a bendecir. Haciendo lo que Él dijo, haciendo lo que Él pensó para ti, ahí tú vas a recibir bendición. Entonces no estés peleando como Samuel. Cuando le llegó el tiempo de Saúl, Samuel todavía está esperando y llorando. Pues Samuel ya le dijo, ya está bueno. No llores por eso. Recibe lo tuyo, recibe lo nuevo. Dios tiene cosas buenas para ti.
cosas mejores para ti. Esa depresión, suéltala. Ese desánimo, suéltalo. Esa pereza, suéltalo. Porque si Dios te permitió vivir después de un fracaso, es porque tenía un propósito mejor para ti. Y que la gente no lo entiende. Porque si hubiera sido de Dios, si hubiera sido voluntad de Dios, te había matado y punto. Pero te dejó vivo. Porque el propósito de Dios es que tú descubras cuál fue su idea para ti. Porque cuando descubras su idea, te darás cuenta que te sobrarán las bendiciones y te van a llover las bendiciones. Escucha esto, ya terminé. El diablo no va a poder hacer nada contigo si tú encuentras tu propósito. Mira esto. Pablo le picó una serpiente y la serpiente no pudo traspasar el veneno a Pablo, porque el Pablo no hubiese todavía cumplido con la asignación que Dios dijo de él. Ni la serpiente, ni los diablos, ni los demonios, ni los satanistas, ni nadie podrá acabar contigo si tú estás dentro del propósito de Dios. Todo lo que Dios dijo de ti se va a cumplir en el nombre poderoso de Jesús. Tú no vas a estar tirando patadas a la ciega. Tú no eres de eso. Tú eres de la gente que tiene los ojos bien abiertos. Tú eres de la gente que está caminando en fe. Tú eres de la gente que está caminando dentro del destino. Tú estás alineado a la revelación. Tú estás alineado al tiempo. Por eso yo profetizo en el nombre de Jesús que las cosas van a tomar otro curso. La historia tuya será otra. En el nombre de Jesús, las cosas van a comenzar a cambiar. Las cosas se van a comenzar a interesar. Los satanistas van a comenzar a despegarse. La gente que te hacía daño se va a ir, va a correr. La depresión te va a soltar y tú vas a encontrar que la bendición de Dios para tu vida fue mejor que la que tú pensaste. Aleluya, era muy chiquito, era muy limitado lo que tú habías pensado. Ahora entraste, yo profetizo que ya tú entraste en el lugar donde Dios te tiene preparado y reservado para ti. Yo profetizo que en este lugar tú vas a encontrar lo que Dios tiene preparado para ti. Yo profetizo que en este lugar se van a activar los dones que van a correr de acuerdo a lo que Dios pensó para ti. Que el talento que Dios diseñó, que Dios pensó para ti, tú lo vas a encontrar y lo vas a activar en este lugar. Yo profetizo en el nombre de Jesús que ese hombre que tú no has encontrado hasta hoy, lo vas a encontrar en este lugar. Aleluya, yo declaro que todo lo que Dios dijo, que todo lo que Dios preparó de antes de la fundación del mundo se alinea al tiempo profetizado. Yo lo activo, yo lo declaro, yo lo profetizo. Padre, hoy se alinea tu idea con los hijos de esta casa. Padre, yo declaro así. Alguien que levante la mano, por favor.